En una época en la que el lujo y la velocidad eran privilegios de unos pocos, un joven con mirada de artista y mente de ingeniero se propuso desafiar lo imposible. Ettore Bugatti no solo construyó automóviles, esculpió máquinas con alma. Diseñó el vértigo con precisión milimétrica. Pero detrás del nombre que hoy asociamos con autos superdeportivos capaces de romper récords mundiales, hay una historia marcada por la tragedia, la pérdida y una guerra que arrasó con todo. ¿Cómo pudo un hombre que alcanzó la cima de la ingeniería terminar en el olvido, con su fábrica en ruinas y su legado a punto de desaparecer? Quédate hasta el final, porque esta es una de esas historias que no solo se cuentan, se sienten. Una infancia entre arte y motores. En el corazón de Milán, en 1881, nació un niño destinado a desafiar las leyes del movimiento y el diseño. Su nombre era Ettore Bugatti. Proveniente de una familia donde el arte era más que una vocación, era una herencia, un modo de entender el mundo. Su padre, Carlo, no solo diseñaba muebles, creaba piezas que respiraban elegancia. Su hermano menor, Rembrandt, era considerado un prodigio escultórico desde temprana edad. La expectativa familiar era clara. Los Bugatti moldeaban belleza, no engranajes. Pero Ettore, desde sus primeros años, encontró otro tipo de arte en la mecánica. Para él, el rugido de un motor tenía la armonía de una sinfonía, y cada engranaje era una pincelada en un lienzo de acero. Desde adolescente ya demostraba un entendimiento innato de los mecanismos. Reparó sin dificultad un triciclo motorizado, sorprendiendo incluso a su padre, quien vio en él una combinación extraña: sensibilidad artística con precisión técnica. Esa mezcla lo llevó, con solo 16 años, a iniciar un aprendizaje en una fábrica de bicicletas motorizadas, lo que para muchos era un empleo de formación. Para Ettore fue un campo de experimentación. A los 17 ya diseñaba sus propios vehículos y se lanzaba a competir. Así nació no solo una carrera, sino una obsesión. No se trataba solo de construir autos. Se trataba de darle forma al futuro, de empleado a visionario independiente. El talento no siempre encuentra reconocimiento inmediato, pero el genio de Ettore era difícil de ignorar. Muy pronto, importantes empresas automotrices se interesaron en él. La compañía de Dietrich, con sedes en Alemania y Francia, le ofreció diseñar automóviles para ellos. A pesar de no tener título académico, firmó contratos de peso. Tenía tan solo 18 años y aún necesitaba el aval de su padre para validar esos acuerdos. Lo que hacía no era común. Su visión rompía con lo establecido. Mientras otros diseñadores apostaban por autos altos y robustos, Ettore apostó por lo opuesto. Vehículos más bajos, compactos, con el centro de gravedad más cercano al suelo. Esto mejoraba notablemente el equilibrio y la aerodinámica, pero muchos lo consideraron excéntrico. Sin embargo, él persistió. En 1909, desde el sótano de su propia casa, diseñó y construyó el primer modelo con su apellido grabado en la historia: el Bugatti Tipo 10, ligero como ningún otro, con apenas 365 kilogramos de peso y un motor de 1,2 litros, fue una declaración de intenciones. No era solo un automóvil, era el inicio de una revolución silenciosa, conquistando las pistas de carrera. Desde el principio, Ettore entendió que la pista era más que un lugar para competir. Era un escenario donde podía mostrar al mundo de qué estaban hechos sus autos. En una época donde los vehículos eran aún un privilegio exótico, las carreras atraían multitudes ansiosas de ver velocidad y riesgo. Ettore convirtió ese espectáculo en su mayor escaparate. En 1911, su Bugatti Tipo 13 sorprendió a todos al alcanzar el segundo lugar en el Gran Premio de Francia. Fue un hito que marcó el ascenso meteórico de su marca. Durante los años 20, sus vehículos comenzaron a dominar las competencias europeas. No solo ganaban, lo hacían con una elegancia que parecía coreografiada. Ettore no construía para superar a los rivales, construía para alcanzar una forma de perfección técnica y estética. Cada nuevo modelo era el resultado de una evolución pensada al detalle, un paso más hacia ese ideal. En ese camino nació el icónico Bugatti Tipo 35, una joya mecánica que acumuló más de 1000 victorias en pista. El apellido Bugatti ya no era solo sinónimo de velocidad, era símbolo de arte en movimiento, del circuito a la realeza. Cuando ya había conquistado el asfalto, Ettore miró más allá. Su ambición no se limitaba a los laureles de las pistas. Quería demostrar que el lujo y la ingeniería podían fundirse en un solo objeto. Fue así como, junto a su hijo Jean,
presentó en 1926 el Bugatti Tipo 41, más conocido como el Royal. No era simplemente un auto, era una declaración de exclusividad y sofisticación sin igual. Con más de 6 metros de longitud y detalles que rozaban lo artesanal, solo unos pocos en el mundo podrían tener el privilegio de conducirlo. Reyes, aristócratas, magnates, pero el destino no estaba de su lado. 3 años después, la Gran Depresión se abatió sobre el mundo y el mercado de automóviles de lujo colapsó. La exquisitez dejó de importar. Lo esencial era sobrevivir. Las ventas desaparecieron casi por completo y la compañía de Ettore, que había llegado a las cimas más altas del prestigio, comenzó a hundirse lentamente. El sueño de unir belleza con poder comenzó a quebrarse. Guerra, pérdidas y resistencia. En medio de una economía herida, Ettore tuvo que adaptarse para no desaparecer. El gobierno francés le encargó la construcción de vagones de tren, y él aceptó. Aquello le permitió mantener sus fábricas en funcionamiento. Sin embargo, las tensiones internas aumentaban. En su planta, los trabajadores exigían mejores condiciones. Ettore, inicialmente reticente, acabó cediendo, aunque la relación con su equipo quedó dañada para siempre. Y cuando parecía que la tormenta podía amainar, llegó el golpe más duro. En 1939, su hijo Jean, el heredero natural de su visión, murió en un accidente automovilístico mientras probaba uno de sus modelos. Para Ettore, fue una herida imposible de cerrar. Ya había perdido a su hermano Rembrandt durante la Primera Guerra Mundial. Ahora perdía también al hijo que representaba la continuidad de todo lo que había construido. Aquella pérdida no solo lo desmoronó como padre, lo dejó vaciado como creador. Invasión y caída. La Segunda Guerra Mundial trajo una oscuridad aún más profunda. Las fuerzas alemanas ocuparon Alsacia, donde se encontraba su fábrica. Le exigieron fabricar armamento para el ejército invasor. Ettore se negó. No podía traicionar sus principios, ni poner su conocimiento al servicio de la destrucción. Como castigo, fue despojado de sus instalaciones y obligado a vender su empresa por una cantidad irrisoria, muy por debajo de su verdadero valor. Huyó con su familia a París, intentando recomenzar. Buscó refugio en nuevos diseños, quiso reinventarse a través de motores para aviación y torpederos. Nada funcionó. La muerte de su esposa poco después terminó de quebrarlo. Como ciudadano italiano en Francia, un país ocupado y herido, fue acusado de colaborar con el enemigo. Sin pasaporte francés y sin recursos, todos los caminos se le cerraron. Vio cómo su imperio se transformaba en ruinas, cómo su legado se apagaba lentamente. El final de un hombre, el inicio de una leyenda. En 1947, Ettore Bugatti falleció. Lo hizo en silencio, después de sufrir un derrame cerebral que lo dejó paralizado, sin recuperar la empresa que había fundado ni la gloria que una vez lo acompañó. Su fábrica estaba cerrada, sus autos acumulaban polvo, y su apellido parecía condenado al olvido. Fue un final desolador para un hombre que había redefinido la elegancia sobre ruedas. Pero las ideas no mueren tan fácilmente. Décadas más tarde, su nombre sería rescatado por empresarios que reconocieron en su obra una joya sepultada por la historia. En la década de los 90, el modelo EB110 volvió a atraer miradas. Sin embargo, no fue hasta la llegada del gigante Volkswagen que la marca resurgió con fuerza. El lanzamiento del Bugatti Veyron en 2005 devolvió al mundo ese apellido legendario, rompiendo todos los récords conocidos. Hoy, cada vehículo que lleva el nombre Bugatti es más que un prodigio de la ingeniería. Es un tributo silencioso al hombre que creyó que un automóvil podía ser más que un medio de transporte, que podía ser arte, que podía ser eternidad. En 2024, Bugatti, como fabricante de hipercoches de ultralujo, no reporta ingresos como una empresa de producción masiva. Sin embargo, sus ingresos estimados para 2024 se proyectan en $97 millones. Este ingreso proviene de la venta de un número extremadamente limitado de vehículos, como la conclusión de la producción del Chiron y las primeras entregas del nuevo híbrido Tourbillon, con 250 unidades ya vendidas a 3.8 millones de euros cada una, y el Bolide, 40 unidades, a más de $4 millones. Ahora te hago una pregunta. ¿Crees que una marca puede encerrar el alma de su creador? Cuéntanos en los comentarios qué te deja esta historia. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos de pioneros globales. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia que, como esta, seguro te sorprenderá.